¿Por qué lloró Jesús aquel domingo? Hermanos, Jesús vino a este mundo no para ser político, ni orador, ni nada por el estilo. Él vino para ser maestro. ¿Por qué? Jesús no trataba de impresionar a nadie con su sabiduría, ni con su comprensión de la ley, sino de conducir a sus oyentes a un cambio real de actitud, a un cambio que agrade a ese Dios eterno. A eso vino Jesús. Dejó de lado algunas leyes, dejó de lado las tradiciones legalistas que no edifican. ¿Sabe una cosa? El mundo está acostumbrado a celebrar con mucha pompa y vanidad las cosas que hace el hombre. Vea usted cuando llega un líder político. Realmente podemos ver guardaespaldas, gente que no permite que se acerquen a ellos, la televisión y periodistas. Pero sin embargo, el ministerio del Señor Jesús fue todo diferente. Demostró misericordia, demostró humildad, demostró justicia, amor a los necesitados. ¿Por qué? Jesús tenía el orden correcto de lo que él enseñaba y practicaba, mostrando más que nada con su testimonio las verdades y con sus palabras el significado de lo que es el amor. En ese pasaje que se ha leído, continúa con el tema del viaje de Jesús hacia Jerusalén. Es interesante los relatos acá que hace el autor Lucas. Podemos ver nosotros a nuestro Señor cabalgando sobre un pollino. Eso es lo que dice la porción. Como lo hacían los reyes de Israel en el Antiguo Testamento, dando énfasis ¿a qué? A su humildad. Dando énfasis que Él es el verdadero rey, que Él es Dios. Dice la Escritura que Jesús estaba rodeado de multitudes que lo aclamaban. Multitudes que lloraban en la cima del Monte de los Olivos. Y a sus discípulos también dice que tendían sus mantos por el camino y lo saludaban como el Mesías, como el Rey de Israel. Es curioso que en la porción también se menciona a Betfagé. ¿Qué es? Era un suburbio en Jerusalén. Y también a Betania, un pueblo pequeño que quedaba aproximadamente a 2 millas de Jerusalén. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, por lo general, quedaba en casa de unos amigos. Era Marta, María y Lázaro. ¿Recuerdan? En Betania. Vamos a ver el versículo 30. Entre otras cosas dice, al entrar en ella encontrarán atado a un burrito o un pollino en que nadie ha montado. Es interesante esta parte. Este es, hermanos, el cumplimiento profético de Zacarías 9:9. Debemos de recordar que el asno era una montura de la realeza de Israel. Ya David también había participado montando el asno, como el rey Salomón, entre otros. Los asnos del cercano oriente eran grandes animales, eran bellos, eran elegantes. ¿Se imagina usted? Era un símbolo para Jesús como rey, no solo porque era un hombre de paz, sino porque era el rey de reyes y se estaba cumpliendo también con las profecías. Es interesante que Jesús ya, como se ha leído, había ha hecho unos arreglos previos para usar el animal. Y estaba acá utilizando también su conocimiento superior. Dígale que necesita ¿quién? El maestro. Y no pusieron objeción, porque inmediatamente se lo dieron. Porque estoy seguro que si nosotros mandamos a coger un animal ajeno, los dueños no van a hacer problemas, Pero sin embargo, aquí vemos que Jesús
utilizaba ese poder que tiene. El versículo 36 dice, y tendían sus mantos sobre el camino. ¿Qué significa esto? Esto también era un sinónimo de realeza, y lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 9, el versículo 13. Es interesante. Todo esto estaba bajo ese cumplimiento. Lucas aquí no menciona, si ustedes se dan cuenta, las hojas de palma. Pero el evento se ha caracterizado como la entrada triunfal a Jerusalén. Y lo vemos en los relatos de Mateo 21, en Marcos, en Juan. Es interesante. También podemos ver en el versículo 37, dice, al acercarse a la bajada del monte de los Olivos. Recuerden, este era un camino de peregrinaje desde donde al acercarse a Jerusalén, uno dice puede ver brevemente la ciudad y nuevamente cuando está acercándose se esconde. Yo no sé si ustedes han ido a Hamilton. Cuando vamos por la 403 ven una iglesia saliente, pero hay un momento en que se esconde la iglesia y no la ve, y después la vuelve a ver. Algo así era esto. Se esconde por un lapso. El versículo 41 describe la vista panorámica del último tramo, cuando se ve en todo el esplendor, el templo de piedra blancas. Debe haber sido bello todo esto. Lo curioso que también dice en este versículo 37, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. ¿Cuál era uno de ellos? ¿Recuerdan cuando Lázaro fue levantado en vida nuevamente? Porque Lázaro finalmente murió de vejez, pero Dios le permitió que sea reavivado otra vez. Y seguro que toda esa gente venía siguiéndole por todo el camino. Es interesante cuando nosotros vemos el relato de Lucas 19, el evento que había pasado esa semana. Primeramente, Zaqueo, aquel pequeño hombre que había estafado a todos, con el impacto de la presencia del Señor cuando es visto en aquel árbol y le dice, hey, bájate, vamos a que esta noche o esta tarde voy a estar en tu casa. Él se entregó sus bienes más allá de lo que podía dar. Y él declaró que era un verdadero israelí. Acontecimientos que sucedieron en el transcurso de esa semana, como el de las minas cuando le da a esta persona para que administren. Y finalmente vimos el resultado. Y ahora es toda la entrada triunfal. Es interesante ver, hermanos, acá el versículo 38, que hay una palabra clave que se menciona. Es paz en el cielo y gloria en las alturas. Recuerden que esta frase formaba parte del mensaje de los ángeles a los pastores cuando nació Jesús en Belén. ¿No fue el mismo cántico? Y acá nuevamente se vuelve a repetir. La paz prometida está a punto de tener un costo, precio de redención. Es interesante que dice paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Pero qué venía a continuación? La muerte del Hijo de Dios. Es interesante que la paz prometida está a punto de tener ese costo. Está a punto de que esa sangre sea derramada en la cruz. Y el versículo 39 nos dice, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron y le dijeron a Jesús, ¿qué cosa? Reprende a tus discípulos. En esta afirmación, la clara respuesta de Jesús afirma su sentimiento mesiánico de cumplimiento. Y él respondió, ¿qué cosa? Os digo esto, que si estos callaran, gritarán las piedras. Estos no pueden callar. En base a esto podemos decir que era un proverbio de juicio divino inminente, que también se puede ver en Habacuc 2:11. Podría relacionarse con la convulsión de la naturaleza
al Dios que al acercarse el día de su visitación, que se dice en el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Sí? El versículo 41-42 nos dice, y cuando Jesús llegó, vio la ciudad, ¿y qué pasó? Lloró por ella. Lloró por ella. Aquí Jesús expresa sus emociones humanas sobre la tragedia de su rechazo por parte de los suyos. En Lucas 13, 44, 45 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta cuando llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las promesas condicionales del Antiguo Testamento han sido anuladas, solo queda ahora el juicio. Porque dice el versículo 44 cuando termina, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste. Los líderes religiosos y la mayoría de la población de Jerusalén no conocían exactamente el significado de la venida de Jesús. Hoy en día, amados hermanos, en muchos países se celebra también el domingo triunfal, el domingo de Ramos. ¿Creen ustedes que ellos conocen? ¿O ellos también están siguiendo una tradición? Solamente siguen eso. Las emociones de Jesús en torno al juicio venidero sobre Jerusalén lo conmovió de una manera tal. La paz espiritual con Dios viene solo por la fe en Cristo. La paz del Señor viene solamente en ello, cuando tenemos fe en Cristo. Qué irónico. Jesús trajo paz no solo a quienes lo escucharon y respondieron, como dice Isaías 48, 18. Lamentablemente para el mundo, Jesús no era el tipo de Mesías que ellos esperaban. Por eso lo rechazaron. Y al hacerlo sellaron su suerte física, la destrucción de Jerusalén. Y al mismo tiempo la espiritual, la pérdida corporal y personal. El versículo 42b nos dice, entre otras cosas, pero ahora está oculto, está escondido a tus ojos. Es interesante que Lucas menciona en el 9:45 y el 10:21, está hablando de una ceguera divina, que lo voy a dejar para que ustedes lo busquen. Ahora en el versículo 43 al 44 parece referirse a la destrucción de Jerusalén. Y eso es lo que vino. Y también encontramos citas. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 43, te sobrevendrán o vendrán días. Acá esta palabra, hermano, es un modismo utilizado para la llegada escatológica del novio, que lo dice Lucas en 5:35, si me permiten. Miren lo que dice Lucas 5:35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Gracias, hermana. Sí, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. ¿Se da cuenta? Y el 44, ¿por qué vendrá eso? Porque no conociste. No conociste. ¿Hay razón de conocer?
Los judíos debieron haber visto las palabras y las acciones de Jesús. Debieron de haber visto el cumplimiento de las profecías, pero se hicieron de la vista gorda. Hemos dicho que los versículos anteriores en capítulo en el capítulo que estamos leyendo de Lucas 19, estos acontecimientos que habían pasado, pero ellos seguían ignorando todo eso. Sus tradiciones les cegaron frente a esta gran verdad. Y el 44b dice, el tiempo en que Dios vino a salvarte de su visita. Eso es lo que ellos no reconocieron. Ese tiempo en que Dios vino para salvarles. Ese tiempo que Dios los visitó. Desde el Antiguo Testamento a este tiempo la visitación de Dios es beneficiosa. ¿Es para beneficio o es para juicio? Y tenemos muchas citas. Hay que recordar, amados hermanos, que el rechazo del amor de Dios y de su gracia se transforma en ira, en un Dios de ira, en un Dios que va a pedir en un momento rendición de cuentas, de juicio. Ahí tenemos la parábola de las 10 minas, que está acá mismo, en el 11 y 12 de Lucas. Mi pregunta es, ¿por qué lloró Jesús aquel domingo triunfal? Hermanos, Dios se conmueve por la incredulidad de su pueblo. Ese es el primer punto. Muchas veces somos como líderes religiosos, nosotros. Amamos más ser vistos, demostrar nuestra propia espiritualidad y olvidamos ser obedientes a Dios. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestra maldad y vengamos a Él como el único capaz de limpiarnos y transformarnos. No lo podemos hacer sin Jesús. Y esa gente tenía todo eso. Pero eso es importante cuando Dios se conmueve por la incredulidad de su pueblo. Por eso lloró Jesús. Yo les pregunto, ¿hay alguna semilla de incredulidad, infidelidad, desobediencia en nuestro corazón que haga sufrir a Dios? Segundo, a Dios no le impresiona la superficialidad de las alabanzas. No le impresiona. Cuando adoramos a Dios de labios mentirosos, Dios se ríe. Pero nuestra vida no le pertenece a Él tampoco cuando cantamos en una manera mentirosa, de palabras para afuera. No sentimos la canción. Tal vez estamos cantando, pero mi mente está puesta en otra cosa. Está puesta que ya tengo que salir, y que el pastor se está demorando en la predicación. Pero sin embargo estoy cantando. Ya, salgamos rápido. Más allá de profesar conocer a Jesús, Dios quiere que vivamos para Jesús, por Jesús. Y debemos de morir a nosotros mismos. Si amamos a Jesús, cada día debo ir menguando para que Cristo crezca más y más en mí. ¿Saben por qué? El Señor mira más allá del edificio lujoso que podamos tener, o el edificio donde se le adora. Todo puede ser un bluff. Más allá de la música hermosa que podemos brindar. Más allá del pastor que tiene ese grado de seminario y es un elocuente orador. Él mira más allá. Más allá de ese entusiasmo febril, como se estaba viendo en este domingo triunfal. Más allá de las emociones. Y más allá de ese falso sentimiento. ¿Por qué lloró Jesús aquel domingo? Dios castiga la incredulidad y la ingratitud de su pueblo. Si has recibido el mensaje del Evangelio, profesar creer en Jesús, pero no le obedeces, amado hermano,
y solo vienes a la iglesia para cumplir con Él, ha nacido la ingratitud en tu corazón. Dios te ha bendecido con salud, te ha bendecido con familia, te ha bendecido en el trabajo, con la esposa, el esposo, los hijos, pero piensa que todo esto es gracias a lo que tú eres. ¿Sabes una cosa? Eres un ingrato. ¿Somos diferentes de ese pueblo? ¿No será que hacemos doler el corazón de Dios por la manera en que nos conducimos también nosotros como creyentes? Por esos altibajos que muchas veces presentamos, por nuestra inestabilidad espiritual y muchas veces tal vez por nuestra indiferencia de orar siempre. ¿Ya estamos cansados de orar? ¿No será que Jesús llora por la división de la iglesia? Amados hermanos, Dios se conmueve cuando no conocemos su voluntad, como es declarada en las Sagradas Escrituras. Y lo hemos leído en Lucas, cómo se movía esa gente. Tiraban los mantos, bendito es el que viene en el Señor, pero unos días después vendría, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Emociones. Cuando el creyente se jacta de tener X años en el Evangelio, pero no sabe discernir los asuntos espirituales o no entiende la verdad bíblica, Dios se conmueve. No sabe lo básico de esas doctrinas bíblicas. Son fácilmente engañados con nuevas enseñanzas, como estábamos viendo acá en Tesalonicenses, en el capítulo 2. O cuando rehúsan conocer a Dios. Todo eso conmueve el corazón de Dios. Cristo sigue llorando sobre muchas vidas, anticipándose a las tragedias que vendrán sobre ellos. ¿Por qué? Por ser también negligentes. De alguna forma u otra, Él dice, no has conocido el tiempo de tu visitación. Mañana será tarde. Yo me pregunto, ¿qué de nosotros, como siervos, como mayordomos del Señor? Hermanos, la entrada triunfal debe hacernos reflexionar de cómo también estamos siguiendo a Jesús. Recuerden que muchos lo seguían de lejos, otros lo seguían de cerca, otros lo seguían con intenciones de ver dónde callaba o dónde fallaba para sentenciarlo. Cristo sigue llorando por lo superficial y engañoso de aquellas alabanzas de labios mentirosos. Cristo está observando la religiosidad humana, esa que antepone lo superficial, los legalistas, a sus deseos personales. Y Cristo sigue llorando por su iglesia, por la ingratitud de su pueblo que no conoció el día de su visitación. Y sigue muda, iglesia paralítica, iglesia ciega, iglesia que no tiene movimiento. Por eso también sigue llorando Jesús. Quiero concluir entonces, hermano, que en estos 4 puntos, Dios se conmueve, primeramente, por la incredulidad de su pueblo. Segundo, a Dios no le impresiona la superficialidad de las alabanzas. Aun cuando cantemos bonito, eso no le impacta. Él lo que quiere es lo que hay acá adentro, en el corazón. Tercero, Dios castiga la incredulidad y la ingratitud de su pueblo. Y 4, Dios se conmueve cuando no conocemos su voluntad, como es declarada en las Santas Escrituras. Decimos muchas veces felices fiestas, Pascuas, pero que Dios nos haga entender su voluntad en ella, que traiga más bendiciones a su palabra. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú viniste hace 2000 años
enviaste a Jesús para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, bendito Jesús, porque nosotros te conocemos, porque nosotros te seguimos con el corazón, con el entendimiento, y siempre pediremos sabiduría de lo alto, Padre, para poder hacer tu voluntad, aun cuando muchas veces te fallamos, de palabra, de pensamiento, de hecho. Perdónanos, Señor. Queremos recordar siempre, Señor, lo que dice tu palabra, que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador Jesucristo, sea la gloria. A Él sea Padre, majestad, dominio y autoridad ante todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres para cada uno de nosotros. Te necesitamos, Cristo bendito, en nuestra vida. Que sigas haciendo ese trabajo de limpiarnos, de soportarnos, Señor, y de poder seguir siendo tus siervos, de proclamar tu palabra a aquellos que no te conocen. Bendito sea, Señor, hoy, mañana y siempre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.